Sí, todo bien. Gracias. Ok. A ver, hablemos ahora, grosso modo sabemos ligeramente las medidas de sostenimiento, ¿no? Básicamente siempre hablamos entonces de hormigón proyectado, pernos de anclaje, cerchas de acero, ¿ya? Y para determinar el sostenimiento, que nos hemos adelantado un poquito cuando hablábamos del comportamiento y la tramificación, ¿no es verdad? Ahora vamos a completar eso para entender mejor incluso lo que se dijo esta mañana. Entonces, en este caso, vamos a tener y tenemos tres formas de resolver el problema, determinar, hacer la elección, si quieren ustedes, del sostenimiento. Yo pienso que es mejor, ahorita ya que estamos hablando, hablar de selección del sostenimiento, de determinación, porque hay que seleccionar y determinar. Mejor hablar de selección, creo. Selección, ¿ya? Selección del sostenimiento. Y sabemos que son tres, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del método empírico, que está basado en las clasificaciones, el método analítico, las curvas características, y el método numérico ya es con programa, ¿no? Y vamos siempre en esta secuencia en cualquier proyecto. Hablemos del método empírico. Está basado en clasificaciones, hemos dicho, ¿no es verdad? Y la primera es la de Wieniawski, ¿ya? Que nos recomienda, para un ancho de 10 metros, es una carretera, túnel carretero, básicamente, ¿no es verdad? Wieniawski parte de su clasificación en las 5 clases que él tiene, de muy buena a muy mala, los 5, en función del RMR. ¿De acuerdo? Aquí lo tienen claro, cada 20. Esto después lo ha perfeccionado un poco Romana, enseguida lo vamos a ver. La excavación, y son las recomendaciones empíricas que sí las tomamos en cuenta. Eso es bien importante, ¿no es verdad? En la sección completa, o sea, no dividimos en calote y destroza, sino directamente, y Wieniawski conservador nos dice de 3 metros, no más el pase, entonces la longitud que vamos a poder, que excavamos en una sola voladura, ¿no es verdad? 3 metros, ¿ya? Y si es muy buena, como dice, bulones ocasionalmente, hormigón proyectado no es necesario, cerchas metálicas no es necesario. Listo. Cuando estamos en una roca con RMR de 61-80, podemos hacer la sección completa todavía y ya nos baja drásticamente de 1 a 1,5 metros. Eso ha sido bien conservador, pero es así, ¿no es verdad? Y algo más nos dice, el sostenimiento terminado a 20 metros del avance, tiene que estar todo listo, ¿no es verdad? Aquí sí ya necesitamos pernos de anclaje o bulones, como dicen acá. Es sinónimo, por si acaso, pernos y bulones, ¿ya? Localmente en la clave de 3 metros y con un espaciamiento de 2,5 metros con mallazo ocasional. Mallazo es la malla electrosoldada, por si acaso. Es bien español esto, ¿ya? Hormigón, y sí, ya vamos a usar 50 milímetros en la clave o donde sea necesario, ¿ya? Bueno, y así sucesivamente, vean ustedes, nos va dando información, recomendaciones para definir cómo vamos a excavar y para seleccionar el sostenimiento. En el caso de una roca mala, es verdad que esto es, no aplicamos ya porque es demasiado favorable, digamos aquí, que ha habido problemas aplicándose estas recomendaciones de Wieniawski, que no es recomendable, si quieren ustedes, ¿ya? No nos pide que sí tengamos sistemáticamente en clave y hastial. Clave es la calota, no el techo. Hastial son las paredes. La longitud, eso sí estamos usando más de una vez, el espaciamiento de 1,5 metros con malla, necesariamente. Y hormigón proyectado
hasta 150 milímetros en la clave y 100 en las paredes, en los hastiales. Y aquí ya necesito yo cerchas ligeras. Aquí sí casi todos coinciden, ¿no? Aunque no del todo, porque es muy gruesa esta definición que hace Wieniawski, pero en fin, es una histórica que la tenemos que colocar, aunque no la estamos aplicando. Después vamos a ver lo que realmente aplicamos más moderno. Segundo viene Romana. Es un poquito más sencillo. A Romana cabalmente le pareció que esto era muy grueso para definir el sostenimiento, la selección de sostenimiento, y propuso ese cuadrito que es mucho más didáctico, si quieren ustedes, que el que nos presenta Wieniawski, ¿no es verdad? Y nuevamente tenemos aquí bulonado, pernos de anclaje, hormigón proyectado, la armadura, o sea, la malla electrosoldada o con fibras, un poco más moderno, además ya Romana lo hizo 10, 15 años después que Wieniawski, y tipo de cerchas, si se necesitan o no tipos de cerchas. Y usamos esto, sí hemos usado más en la práctica, porque nos da una mejor definición, aunque aquí no habla del pase, o sea, del avance, ¿no? Simplemente es sostenimiento, propiamente dicho, ¿no? Y nos da aquí la densidad por metro cuadrado, que es lo mismo que hablar de la distancia transversal y longitudinal, ¿no es verdad? Aquí está la distancia y la longitud de los pernos de anclaje. ¿Ya? Y lo mismo de hormigón. Y este es más realista. Y hemos visto en la práctica cuando se hacen calculitos y modelos, se ha visto que este E es el espesor, es más práctico, sobre todo a partir de 40, ¿no? Donde ya necesitamos, evidentemente, espesores mucho más de 40 a 30 el RMR, sí necesitamos espesores mucho más grandes. Que no estaba esto así, no, aquí en el solo para la muy mala era de 150 a 200 milímetros. En cambio aquí, para muy mala, aquí abajo, y aquí estamos hablando de 30 a 40. Esta es una recomendación que funciona mejor. Y algo interesante en Romana y la experiencia que él tenía, ha reunido muchos proyectos y ha sintetizado en este cuadrito que nos es muy útil, es el número de capas que hay que aplicar. Mire, aquí por lo menos, aquí tienen que tener unas capitas de 5 a 8 centímetros. No aplicamos directamente los 20 o 30 centímetros, ¿no? Sino nos pide que usemos entonces varias capas para colocar poco a poco las capas y siempre manteniendo muy limpia la superficie que se va a usar sobre la cual se proyecta el hormigón, ¿no es verdad? Y el sellado, es que quiere decir la primera capita que hay que usar, ¿no? De sellado como tal de 3 a 5 milímetros. Ya la tenemos acá. Lo mismo nos habla de que el uso del mallazo, anótense por favor, yo no voy a cambiar este grafiquito, significa malla electrosoldada. Entonces, ¿dónde vamos a usar? Si se va a usar sencillo doble. Y aquí fíjense, es interesante lo que nos recomienda Romana, que para RMRs ya malos, de 30 para abajo, sí tengo que usar doble malla. Y como estoy colocando en capas, ustedes pueden imaginarse que voy a colocar mi primera malla básicamente sobre el hormigón de sellado, coloco mi malla y después aplico 2 capas y antes de aplicar la última capa aplico la segunda malla, ¿de acuerdo? O sea, nos dice entonces qué vamos a hacer. Y fue el primero en que nos dice un momento, no es nomás que usar fibras es la panacea y se puede usar en todas partes, ¿no? Yo les recomiendo usar fibras realmente con RMR de 70 hasta 40 y pensándola bien de 80 a 70 y pensándolo bien de 40 a 20, ¿no? Lo que está aquí en punteado quiere decir
que no es una recomendación absoluta, ¿no? Es una recomendación en cierta medida condicional. Y aquí solamente, todavía no había en esa época, no estaba en boga, digamos, no estaba actualizado las cerchas esterilizadas, y nos recomienda usar las THs, las dicen, o la HB. La HB es la más fuerte, la más portachona. Dimensiones de estas, tenemos un programita bien bonito que se llama Rock Support, que lo vamos a ver, espero si podemos verlo en la clase hoy día, y espero también que ya lo tengan. ¿Ya tienen instalado el programita Rock Support? La solución analítica, curvas características, ¿o todavía no? Todavía no. ¿No les ha mandado Micaela el link? No, doctor. Ok, anotaré, porque es un programita bien sencillo que en la práctica ayuda mucho. Yo soy de la opinión de que tenemos que tener herramientas a mano, y siempre y cuando sepamos el fundamento de la teoría que sostienen es programitas, lo que está programado, ¿no es verdad? Entonces, el Rock Support, voy a tratar que tengan hoy día el programa, ¿ya? Es bueno que tengan ese programita para poder trabajar, y en la práctica, en la práctica profesional, sin duda les va a ser también muy útil. Ok, aquí el distanciamiento, las cerchas, ¿ya? Y finalmente hay otros métodos que dice que hay que usar aquí, no sé si les he explicado, es para interpretar bien. Bernold son unas placas especiales que se desarrollaron en Suiza son planchas perforadas de láminas de metal. Deben ser son pesaditas, deben ser unos 2 milímetros de espesor. Usamos el paraguas, que no es nada más los Marchavanti. O sea, colocamos una serie de una sombrilla, hacemos alrededor de la clave, sobre todo, longitudinales al eje del túnel, y vamos perforando el paraguas, que son elementos que pueden ser barras de acero de 32, y en muchos casos, al inicio de los túneles sobre todo, hemos usado también son perforaciones, taladros de 4 pulgadas, metemos una tubería de acero, un poquito menos de 4 pulgadas, 3,5 por ejemplo, 3, 4, y las llenamos de mortero para darle inercia, ¿no es verdad? Para hacer posible de que el frente sea totalmente estable, o sea, la primera parte de la clave del techo, inmediatamente vecino al frente de trabajo, ¿no? A eso se refiere el paraguas como tal, ¿ya? Tenemos como tercera opción para elegir, para seleccionar sostenimientos, la recomendación de Barton, ¿no? Y la recomendación de Barton tiene que ver con el Q de Barton, es el Q de Barton, ¿no es verdad? Con sus 6 componentes, ¿ya? Y aquí la dimensión típica, que puede ser el ancho o la altura, dividido por un coeficiente que es una especie de coeficiente de seguridad, que lo vamos a sacar de esa tablita, ¿de acuerdo? En sí, para túneles carreteros, por ejemplo, vamos a tener un ESR, ese es el Efficient Safety Ratio, ¿ya? De 0.9 a 1,1, normalmente usamos 1, ¿ya? Pero de acuerdo al valor, al tipo de obra, si es una obra temporal, por ejemplo, labores mineras y qué sé yo, es un valor que bastante grande, es una especie de coeficiente de seguridad. No necesito tanto sostenimiento, porque eso va a ser temporal por un par de años, ¿no? Si nos interesa cuando estamos, por ejemplo, en centrales nucleares, estaciones de ferrocarril, instalaciones públicas deportivas, como en Suecia tiene tantas cosas subterráneas, y es la tendencia mundial en muchas ciudades a hacer cada vez más cosas
subterráneos, ¿no es verdad? Entonces, evidentemente, tengo que usar aquí un ancho, una apertura mucho más grande, ¿no? La estoy mayorando, si quieren ustedes. O sea, aquí hay un concepto bien claro con este ESR que tiene que ver con la naturaleza de la obra como tal, ¿ya? Para nosotros, por ejemplo, un túnel que tiene un ancho de alrededor de 10 metros, 9,6 en sí, entonces vamos a estar por acá, ¿no? Y de acuerdo al Q, voy a definir qué medidas de sostenimiento. Y para empezar, aquí tengo las curvas de igual espesor del hormigón proyectado. ¿Se fijan? Bueno, cada una de esas casillas está aquí bien definida además, ¿no es verdad? En sus 9 categorías. Además voy a definir acá también de acuerdo al Q y al este ancho que voy a tener, voy a poder encontrar el espaciamiento de los pernos y la longitud de los pernos que se están pidiendo como tal. Vamos a hacer un ejercicio conmigo para la aplicación de este cuadrito también de Barton y también de Romana, ¿no es verdad? Bien, la cuarta forma, que es lo que estamos usando más a decir verdad, y van a encontrar ustedes en su libro que tienen ahora de Celada, es en base del ICE, o sea, esta comparación de la resistencia a la compresión del maciz rocoso y el esfuerzo máximo tangencial que va a haber en la cavidad. Y de acuerdo a este ICE, nuevamente, nos define aquí en forma aún más, ya más didáctica, si quieren ustedes, Wieniawski, Celada, el sostenimiento orientativo, como dice él, ¿no? O sea, cuánto de bulones voy a poner, su distancia y el hormigón proyectado. Y cuánto de hormigón proyectado tendré que colocar, además. ¿No es verdad? Y aquí nos pide, él ya nos recomienda, y todavía hay una discusión al respecto con los austríacos, él nos recomienda casi pernos de anclaje. Son simplemente cerchas y hormigón proyectado. HP es, por si acaso, hormigón proyectado. No es la marca de las computadoras. Hormigón proyectado. Y elementos especiales de sostenimiento. Bueno, aquí esos detallitos son bien importantes, los vamos a ver en algún dibujo. Necesito unas patitas de elefante para apoyar las cerchas, ¿no? Es del avance, también para ellos es, aquí usan también como calota, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y el pase en función del RMR. Aquí ya no voy a entrar a ese tema, nunca vamos a acabar de concluir los conceptos fundamentales de las obras subterráneas de los túneles, ¿no? Ha hecho toda una investigación Celada muy bonita sobre lo que ha llamado él es el RME, que es para definir también el avance de las obras, ¿no? Eso podemos usar lo genérico que tenemos de otras recomendaciones. La convergencia, incluso aquí nos dice claramente cuáles serían los rangos, porque es bien importante que sepamos, y eso vamos a ver después, que para cada tipo de excavación nos damos una deformación máxima, que hay que cumplirla en obra, ¿de acuerdo? Que es lo que llamamos la convergencia, porque tenemos que medir. Necesariamente hay que colocar una serie de estaciones de medición en un túnel para tener ese valor como tal, ¿de acuerdo? Bien, eso también encontrará en el libro de Celada. Si nosotros aplicamos entonces esto, vamos a tener que, ya nos habíamos adelantado esta mañana, que tenemos normalmente 5 tipos de excavación. Hay variantes acá. ¿Ya? Esto es ya de un ejemplo concreto. Esto es lo que se usó y tal vez voy a poner acá ya lo que recomendó finalmente. Voy a escribir esto acá porque es importante que ustedes sepan. Esto fue lo que recomendó la revisión en minúscula nomás, ¿ya?
Y después voy a acomodar esto un poquito. Así. Seguramente algunos de ustedes va a ir después a trabajar ese túnel. Es el túnel Incahuasi. Eso era del 2010. Entonces, son 5 tipos de excavación que tomamos en cuenta. Y aquí, repito una vez más, porque es tan importante esto, de que se definió el tipo de excavación solamente con el RMR, corregido. Y eso no está bien, ¿no? Después la tabla está muy bien, funciona como tal. Pero esto ya no convence, ¿no? Y aquí aquí se proyectó un hormigón proyectado de 25. Eso es más racional para Bolivia, porque llegar a 30, 35 nos es siempre mucho más difícil. Y otro, yo diría, elemento que encareció el túnel fue de que se pidieron de que se hagan con bolones Swellex, que son una aleación especial acero inoxidable con magnesio 24, ¿no? Y una longitud única que viene de fábrica, ¿no? Y aquí el distanciamiento. Y en los dos últimos tipos no se había previsto nada de bulones. Sin embargo, sigue peleando al mundo entero porque los austriacos sobre todo dicen que aquí sí tenemos que tener bulones, que es muy importante. Y eso se ha demostrado en la práctica, ¿no? En los últimos los túneles que se están construyendo, sobre todo ahora ferroviarios en Austria, de 27 kilómetros el uno, 25 el otro, para los ferrocarriles de alta velocidad, están usando bulones en los macizos rocosos muy incompetentes. Ok, pero eso además está como ejemplo, ¿de acuerdo? Aunque lo mejor, y se acuerdan que hace rato les he dicho, estos son todos los parámetros que debemos tomar en cuenta para elegir el sostenimiento, para hacer la selección del sostenimiento, ¿no es verdad? Y sí tenemos siempre que considerar todos esos factores, por lo menos. Y son más, porque al final son 6. Ya hemos escrito arriba lo que necesito para hacer una buena elección, ¿no? Incluyendo el coeficiente petrográfico MI como tal. Sí tengo que tener el tipo de terreno, o sea, la clasificación que estoy haciendo con estos mis valores, fíjense ustedes. Y es muy importante, ¿no? Al final tengo que tener entonces la resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Tengo que tener para caracterizar el terreno, ¿no? Tengo que tener ese GCI, o puedo hacer esto a través del RMR. Y tengo que calcular también y tener la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso. ¿Ya? Esto voy a traducirlo. Me voy a dar tiempito para traducirlo antes de mandarles No es promesa al 100%, pero voy a tratar para que tengan más claro. Y el tipo de comportamiento, esto es bien importante, por favor. ¿Ya? Tipo de comportamiento que los definen en estas clases, en estos tipos, simplemente, ¿no? Y aplicando todo lo que ya sabemos, vamos a definir el tipo de comportamiento para nuestro problema. Y en base a esto, y ahí está la gran diferencia, uy, ¿y esto por qué está así? Ahí está muy grande esta figura. Esto sí que quiero que esté clarito porque es lo que estamos haciendo ahora. Es para el último túnel que está en revisión ahora y se lo va a construir no sé cuándo, el túnel Aguarahue. Vamos a aplicar este concepto donde estoy definiendo el rango de aplicación del sostenimiento en función al tipo del suelo, del subsuelo, del macizo rocoso y al tipo o clase de comportamiento, ¿no es verdad? Bueno, aquí tenemos, estos son las categorías o los tipos de excavación, categorías de sostenimiento, que va de la B a la G,
y la aplicación que van a tener, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí está muy claro, este primer B, ya que esporádicamente va a tener algunos elementos de sostenimiento, un hormigón lanzado solo de 5 centímetros, está bien definido eso en otra parte, pero aquí tengo que tomar en cuenta la profundidad. Y esto es fundamental, ¿ya? Y otro elemento que tengo aquí, aparte de tomar en cuenta la profundidad y el tipo de cómo voy a combinar el tipo del terreno, vamos a hablar también de los desplazamientos o de las convergencias máximas que se van a aceptar para cada uno de estos sostenimientos, de esa combinación de sostenimientos como tal, ¿ya? Simplemente pongo esto como idea, me va a llevar media hora poder explicarles con más detalle esto, pero ténganlo como tal, ¿ya? Y finalmente, para llegar, se llega a un gráfico de este tipo. Estamos ya acabando un proyecto de grado, uno de ustedes, donde estamos produciendo un gráfico de este tipo, un homograma de este tipo, para hacer la selección de la categoría, o sea, del tipo de soporte, que es el tipo de excavación que vamos a adoptar en los proyectos, ¿ya? En base a esta publicación, ¿ya? O sea, lean en este, que ha sido aplicado en esta autopista que está en el norte de Grecia, como tal, pero aquí les estoy dejando la referencia bibliográfica para aquel que desee leer un poco más sobre esto, ¿ya? Y básicamente partimos, al final de cuentas, de la resistencia a la compresión simple, aquí en la parte superior, ¿no? Del macizo rocoso. Este valor lo vamos a afectar, se lo afecta aquí gráficamente, si quieren ustedes, en función a la orientación de la junta, dice, respecto al eje del túnel, o sea, de la discontinuidad principal, ¿de acuerdo? Cuando es desfavorable y cuando es favorable. Cuando es neutro va a ser 45 grados, ¿no? O sea que, fíjense ustedes, cuando es desfavorable, castigo yo, bajo esa resistencia a la compresión simple del macizo rocoso y me da un valor menor aquí. Y cuando es muy favorable, cuando es favorable, me va a dar un valor mayor acá, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, aquí voy a aplicar el coeficiente de corrección de la presencia de agua, ¿ya? Nuevamente es un 45 grados cuando no hay ninguna influencia y aquí cuando sí hay mucha influencia, ¿no? O sea, en este caso vemos también claramente si hay agua o no hay agua y cómo va a influir la presencia de agua en encontrar el sostenimiento que yo necesito. Finalmente, este valor de la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso aparece aquí en esta escala, pero ya corregido, ya modificado en función de la orientación de las juntas y a la presencia de agua. ¿De acuerdo? Ahora, de hecho, aquí hay un ejemplo bien claro. Cuando es favorable, 8, este es 40, favorable, es 45 grados prácticamente, siguen 8, cuando no hay agua, siguen 8, no hay ninguna influencia, entonces llega a un valor finalmente de 8. Pero fijémonos, cuando yo empiezo con una resistencia a la compresión simple de 8 megapascales, ¿ya? Y no tengo ninguna influencia de las discontinuidades, o sea, la línea de 45 grados, pero sí tengo una influencia grande de la presencia de agua. Llego entonces hasta acá solamente, ¿la verdad? Y veo que se me reduce drásticamente mi resistencia a la compresión simple macizo rocoso a 3, más o menos, ¿de acuerdo? O sea, es un bonito abaco gráfico que para la práctica va a ser muy útil. Bien, y hemos llegado a introducir la influencia, digamos, de la orientación, de las discontinuidades y la presencia de agua, ¿ya? Una vez hecho esto, vamos y buscamos la profundidad en la cual nos encontramos, ¿de acuerdo? Y en base a esta profundidad, que va desde 50
metros hasta 500 metros, vamos a definir finalmente que está aquí el factor de esfuerzo que llamamos, ¿ya? Factor de esfuerzo. SF, factor de esfuerzo, que aparece aquí, por eso le decía, no, yo no voy a hablar mucho, pero aquí aparece el factor de esfuerzos, ¿no? Stress factor, ¿ya? Que es un parámetro importante para definir qué tipo de sostenimiento o tipo de excavación voy a aplicar. Vamos al primer caso, no había ninguna influencia, y bajemos aquí, digamos, supondremos que estamos a 300 metros de profundidad. Entonces yo llego acá, ¿ya? Y de acá entonces tengo que tener, tengo mi factor de esfuerzos, y aquí puedo ver qué tipo de comportamiento tengo. Aquí tengo el comportamiento tipo 1, 2, y ese es el que voy a elegir, porque aquí están mis comportamientos, si quieren ustedes, ¿no? Lo difícil ha sido para nosotros, en el trabajo que está haciendo, es encontrar esta función que me relaciona el tipo de sostenimiento con las deformaciones en milímetros que tengo acá. No, aquí, perdón, está en centímetros, ¿no? Aquí tengo en centímetros mis deformaciones, ¿no? Todo esto está aquí graficado. O sea, tienen que sentarse un poquito a ver mejor esta figura y van a ver que y la esperanza que tenemos que esto podamos aplicarlo en el futuro, en algunos túneles en Bolivia, en futuros túneles, ¿no? Que se van a construir para que no haya más problemas de que hay una interpretación equivocada y se gaste todo el dinero antes de acabarse el túnel, ¿no? Es muy importante, entonces, definir el criterio muy bien para definir el tipo de soporte que vamos a tener con los 4 comportamientos que se han definido, ¿no es verdad? Entramos acá y de aquí la curva esta la estamos encontrando para Bolivia, haciendo N simulaciones con elementos finitos. A ver, y esta curva ya la hemos encontrado. Ya, y entro aquí y veo entonces la deformación máxima. Y veo realmente cuál es el soporte, la categoría de soporte, el tipo de excavación que voy a adoptar para ese tramo. Normalmente, ya en la práctica, lo que se hace es se mantiene el mismo tipo de excavación, o sea, categoría de comportamiento o soporte, categoría de soporte por 10 metros de túnel, normalmente, pero tampoco podemos ir cambiando cada golpe, ¿no? Cada avance, cada voladura de 2 o 3 metros, sería, complicadísimo, ¿no es verdad? O sea, definimos más o menos para 10 metros. Empezamos 10 metros, todo está bien. Si vemos que hay que cambiar después de 10 metros, cambiamos el tipo de soporte, porque eso va a cambiar la cantidad de sostenimiento, el espesor del hormigón proyectado, tal vez incluso la longitud de los pernos de anclaje y la distancia entre los pernos de anclaje. Y el hecho que si necesito o no una cercha de acero, ¿de acuerdo? O sea, esto les muestro y que hay que trabajar mucho todavía, tenemos que seguir trabajando, pero la tendencia va a ser en Bolivia, esperemos en el futuro, a aplicar este tipo de conceptos mucho más modernos, como tal, ¿ya? Hablemos ahora, hemos hablado un montón de tipos o de categorías de excavación o tipos de excavación, pero veamos cómo presentamos en la práctica esos tipos de excavación. Hemos dicho que tenemos aproximadamente, normalmente usamos 5 categorías o tipos de excavación, del 1 romano al 5 romano, ¿de acuerdo? El primero es el más interesante cuando tenemos acá, aquí no estoy hablando directamente de el criterio, aquí me faltó decir cuándo voy a usar este tipo de excavación. Y el error que ha habido en un túnel acá específicamente es el hecho de que solamente se tomó en cuenta el RMRC y no se tomó en cuenta además la profundidad. Ese es el problema, ¿no es verdad? Pero es el tipo de excavación 1, ¿ya? Y si yo he puesto en mi tramificación tipo de excavación 1, entonces el recetario es esta. O sea, lo difícil entonces, lo complicado, lo delicado,
está en definir los diferentes tramos, donde tengo que tomar en cuenta además la profundidad, que esté claro eso, ¿ya? Entonces aquí defino yo los diferentes valores en la calota y en la destroza, y hablo del pase o avance de voladura. Pues yo podría permitir que se avance de 3,5 a 5 metros. La destroza, lo que viene por detrás, de 6 a 4,5. Vamos a aplicar un hormigón lanzado o proyectado con fibra de 3 a 5 centímetros. En la destroza con 3 centímetros estamos bien. Pernos en forma ocasional, ¿no? Y aquí normalmente lo que decimos siempre recetamos, que esta es una especie de receta de cocina, que es parte de las especificaciones técnicas, ¿no? Que seguramente se puede negociar alguna vez. Hay algunos cambios que introducimos durante el proceso de negociación con la empresa que ha sacado el primer puesto en el concurso de licitación, ¿no? Aquí esto se complica mucho cuando hacen proyectos llave en mano, ¿no? Porque, las negociaciones se hacen totalmente diferentes. Cuando usted, con criterios que no son meritocráticos de la empresa, invita a alguien para que haga la obra, ¿no? Con invitación directa. Ahí se complica un poco porque todo el riesgo lo asume la empresa contratista, la empresa de construcciones, pero eleva un montón su costo porque quiere cubrirse las espaldas ante todas las incertidumbres, ¿no? O sea que es un problema serio, bien, bien delicado, y es el caso que tenemos actualmente todavía en el país, ¿ya? O sea, todo esto que les estoy mostrando, estoy narrando, es para un contrato normal. Es un contrato normal, con su licitación, un concurso bien hecho, se califica experiencia y se califica la experiencia de la empresa, del personal que ha sido propuesto, y se califica también entonces el costo que están ofreciendo, y antes de firmar el contrato se llega a una negociación, ¿no es verdad? A un tratamiento donde se ve si es necesario modificar algún artículo de los términos, de las especificaciones técnicas, que al final de cuentas en la obra son ley, ¿no es verdad? Es de estricto cumplimiento. Para eso tener supervisión y tenemos incluso fiscalización, o sea, representante del dueño de obra está participando siempre activamente para que el contratista cumpla a cabalidad lo que ha firmado y a lo cual se ha comprometido contractualmente. Entonces aquí decimos, ¿cuál va a ser el método de excavación? Por ejemplo, decimos, en este caso siempre perforación y voladura, controlada, con precorte. Ojo, es bien importante, ¿no? O sea, en este caso no se había mencionado cuando les mostré una sección con los diferentes taladros de perforación. Quiere decir que los taladros que colocamos sobre lo que va a ser la superficie de excavación tienen que explotar primero. Es el precorte, hago un precorte, ¿no es verdad? Y además hago una voladura bien controlada, ¿no? Precorte con una carga, ustedes han visto en esa sección que les he mostrado, carga mucho menor a la que se usa en los taladros de producción. Acá, ¿no? Si se acuerdan la figurita que les mostré anteriormente, aquí en los taladros de precorte que están mucho más juntos, no coloco más de 0.4 kilogramos de fuerza por metro lineal de taladro. Y los de producción, explotación acá, están alrededor de 1,8 kilogramos de explosivo por metro lineal de taladro. ¿De acuerdo? O sea, eso se refiere al precorte. La secuencia, decimos, vamos a hacer 2 facetas, calota y destroza. 2 facetas, aquí me faltan 2 puntos, por ejemplo. Calota y destroza por detrás a 30 o 50 metros. O sea, bien atrás voy a seguir aquí con tipo 1, es buen macizo rocoso. En general es verdad, este macizo rocoso corresponde a un RMR de 65 más, ¿ya? RMRC de 65 más, ¿ya? Y el sostenimiento. Y aquí nuevamente colocamos el recetario de lo que vamos a, cómo vamos a proceder para colocar el sostenimiento.
En la calota, en la parte de arriba, aquí está bien marcadita, ¿no es la calota? Aquí esta es la calota, ¿no? Entonces vamos a usar un hormigón lanzado de 3 a 5 centímetros. Inmediatamente después de la ventilación y retiro de bloques sueltos. Es que lo que llaman aquí también el tojeo, los mineros bolivianos, ¿no es verdad? Se hace la ventilación, se ve todo esto y ya está un poco limpio. A veces tenemos que tener aire a presión para limpiar bien la superficie y sacar todo el polvito que se puede ir asentando, ¿no es verdad? Y empiezo a ver que no haya bloques medio sueltos por caerse, y si ya está por caerse lo tumbo de una vez, pues, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Ese es el famoso tojeo, y después aplico yo mi hormigón proyectado. Colocamos colocación de pernos con resina en patrón aleatoria según necesidad. O sea, vamos a colocar según necesidad, porque aquí pernos, si ustedes ven, son ocasionales. O sea, a veces se necesita, a veces no se necesita en el tipo de excavación 1, ¿ya? Y después en la destroza, una vez atrás, a 30, 50 metros, voy a colocar el 3 centímetros del hormigón. Después de la ventilación, el retiro de bloques sueltos también scale. O sea, es una receta que la vamos cumpliendo para cada uno de los tipos de excavación. Aquí al tipo de excavación 2, no sé, aquí está el título grande y aquí no está en grande. Bueno, tengo que uniformizar esto un poco. Entonces, lo mismo, tenemos el cuadrito resumen de lo que vamos a hacer, ¿ah? Con el pase, tanto la destroza como de la calota, hormigón lanzado o proyectado, ¿ah? Con fibra, y aquí son 8 centímetros, ¿no es verdad? Primero una capa de 3 y después una capa de 5. Y lo mismo en la destroza. Pernos de anclaje, sí voy a usar aquí pernos de anclaje. Y normalmente, si se fijan, aquí los vamos a hacer siempre en 3 bolillos, digamos, ¿no? En una sección está aquí claramente el perno de anclaje, esto que está pintado en negro, y la próxima, que está a una distancia de 3 a 3,5 metros, voy a girar, voy a hacer por eso en 3 bolillos, y eso van a ser los pernos que están en la siguiente sección, los que están punteados. Y para la próxima sesión vuelvo a este lugar, vuelvo a este tipo de posición de los pernos de anclaje, lo que está pintado en línea continua, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos evidentemente 3 bolillos, pero en el eje longitudinal del túnel, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hacer entonces, ¿ya? Pernos de anclaje, entonces vamos a tener esto, y aquí se preveía tener unos pernos de anclaje que es acero normal, ¿no? El acero de fluencia 420 megapascales, lo que ustedes llaman 4.200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Y muchos me siguen hablando de kilogramos solamente, hombre. No, pues no vamos a confundir masa con fuerza, ¿no? No vale la pena. Y aquí nuevamente tenemos todo el recetario de la excavación. Claro, y aquí tenemos que seguir todo el ciclo que habíamos mostrado inicialmente de las 8 pasos, ¿no? Muestreo, perforación, carguío, voladura, aireación, ¿no? Para después pasar ahí mismo, ya hago el tojeo y aplicación de la primera capa de hormigón, etc. Todo eso tenemos que, y como es cíclico, vamos a ir repitiendo, ¿ya? Y aquí está el recetario, lo que estamos pidiendo que se haga. ¿Ah? Claro, cada vez voy aumentando un poquito más, ¿no? Porque aquí, fíjense, en este era muy sencillito, eran 2 pasitos, ¿no? En la calota. Bueno, el tipo 2 ya se me complica un poquito más porque tengo 3 pasitos. Primero el hormigón de 3 centímetros, inmediatamente después de la ventilación, coloco los pernos, los SN, se llaman también SN los pernos en lechada de cemento. Y este SN es la abreviación de una caverna, una central hidroeléctrica que se construyó en Escandinavia, donde se aplicó por primera vez estos pernos en lechada de cemento,
ya por el tipo SN, a eso se refieren los pernos con echada de cemento, ¿no? Que van a tener esta separación, pues repito un poco lo que está acá, 2,5 en sentido radial y horizontal, y entre bolillo, además, ¿no? Va girando poco a poco en cada una nueva sección. Y después aplicamos el hormigón lanzado de los 5 centímetros. Por eso hemos desglosado aquí, si quieren ustedes ya el hormigón, y aquí se dice cuándo tiene que colocarse. He hecho todo esto y ya está lista mi sección. Puedo pasar entonces nuevamente a marcar los pozos, hacer el replanteo si quieren. Ya se refiere más al replanteo, hay que marcar nuevamente. Y marcamos primero muy bien pues, el lugar donde se va a hacer los taladros, ¿no? Claro, eso lleva un par de horas el trabajo. Con suerte nosotros tenemos acá avances con la tipo categoría de excavación 1, 2. Podemos avanzar unos 10, a veces, de acuerdo al pase que hemos adoptado, 10, de 9 a 12 metros al día de excavación, cuando todo está picobelo, muy bien. Es otro elemento fundamental, es evidentemente entonces este avance, que es, una vez hecho la tramificación, la que me permite, los datos que me permiten calcular entonces el tiempo que va a durar la excavación del túnel, ¿no? Primero la excavación total, y pues después viene todo otro tiempo más que necesito, que ya va a ser más sencillo, para hacer la obra fina del túnel, ¿no? Que tiene un montón de componentes, hemos visto, ¿no? Aparte de hacer después ya todos sus drenajes, la capa de rodadura, aceras, hacer todo el cableado, colocar todo el equipo electromecánico que tiene que tener el túnel, etcétera, etcétera. O sea, la obra fina de un túnel es bien larga y morosa también, ¿no? Y de mucho cuidado, como todo. Todo hay que hacerlo con cuidado, así, ¿verdad? Y finalmente viene la destroza. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí habíamos recetado aplicar el hormigón lanzado casi directamente, 3 capas, y aquí si tengo pernos de anclaje, aquí me falta poner pernos de anclaje. Y así vamos sucesivamente. A la tercera ya estamos hablando de un RMR que es mucho mejor. Por aquí creo que dibujé algo, estamos hablando ya de 41 a 50. Nuevamente 41 ya es un problema, ¿no? Para la 3, 50. Tomando en cuenta además, pero no se olviden nunca la profundidad. O sea, esto sí hay que tomar en cuenta, es fundamental. ¿Ya? Entonces, llegamos a la tercera y nuevamente entramos a todo ese ciclo de decir hormigón, no mayor a 2,5, por ejemplo, acá no vamos a avanzar más, ¿no? El hormigón ya vamos a llegar a 15 centímetros. ¿Y cómo lo voy a colocar? Los pernos de anclaje, nuevamente ya la distancia menor, y siempre vamos a colocarlos en 3 bolillos. A eso se refiere estas líneas llenas y líneas punteadas, ¿ya? Y con todo el recetario nuevamente, ¿ya? O sea, ya no nos vamos a detener acá, es la forma en que hacemos el trabajo. 4 ya es mucho más complejo porque tiene además la cercha, ¿no? Y se va a ver una cosa así, donde uso pernos anclados más largos. Aquí estamos peleándonos, ¿verdad? Y no en Bolivia, sino en muchos lugares, sobre que si es necesario colocar pernos de anclaje sistemáticamente o no. Personalmente, soy la opinión, comparto la idea del... me adhiero, diría, me comparto a la experiencia austriaca, sobre todo, que son los principales especialistas en túneles, y aplicar pernos de anclaje también este tipo de excavación 4 y 5 incluso, ¿no? ¿Verdad? Fíjense ustedes aquí, el recetario se hace mucho más grande porque además tengo que colocar la cercha, ¿no? ¿Verdad? La cercha metálica trilizada en este caso, y claro, ya tengo yo aquí evidentemente el pase se hace mucho más pequeñito para el tipo 4, 1,2 solamente, ¿ah? Definitivamente, y seguramente también a veces voy a tener que aplicar también el perfilaje, o sea, los pernos
los anclajes longitudinales alrededor de la cavidad para darle estabilidad. Y además voy a usar también una cuña no voy a excavar toda la sección eh, del, del túnel, sino voy a dejar una cuña de estabilización de esta sección transversal de excavación como tal. ¿Ya? O sea, aquí nuevamente todo es recetario para llegar finalmente a la clase quinta. Aquí sí que la pelea es más grande, cuesta mucho más. Ustedes fíjense, si tengo que poner esta cantidad de pernos de anclaje, va a ser mucho más grave, ¿verdad? Va a llevar mucho más tiempo para colocar los pernos de anclaje que ya están a una distancia de 1 a 1. O sea, aquí sí estamos armando realmente el macizo rocoso alrededor del túnel y además tengo claramente aquí la contrabóveda, ¿no? Que tengo que hacer. O sea, la sección se hace mucho más grande. Si ustedes comparan la sección hasta el tipo 4, todavía no necesito esta contrabóveda, aunque sí ya necesito cerchas de acero para estabilizar la obra, pero no necesito cerrarla y casi en forma inmediata o muy rápida, como tal. ¿Ya? Sí, esto es para pasar zonas muy malas, muy fallas bien fregadas, donde tengo un RMR muy bajo y profundidades de medias a profundas, ¿no? Tengo que controlar. Y tenemos una segunda sección, o sea, una variante de este tipo de excavación B, donde colocamos, simplemente tienen que saber eso, aunque creo que no he colocado en esta presentación, no he colocado, colocamos aquí elementos que me permiten, eso voy a colocar acá antes de mandarles esto hoy día, elementos de deslizamiento, para que como va a haber unas deformaciones muy grandes cuando hay sobre todo squeezing, que se llama en profundidades a más de 300 metros, para que no se rompa la cáscara del hormigón proyectado, se colocan elementos especiales acá que me permiten esa gran convergencia, o sea, que entre en equilibrio todo el macizo rocoso, que va a tener deformaciones muy grandes. En este caso pueden tener deformaciones tremendas, de hasta por más allá de los 30 centímetros, 40 centímetros, ¿no? Entonces dejan dispositivos especiales, ¿ya? Que permiten que toda esta cáscara, todo este sostenimiento de hormigón proyectado no se rompa ni nada, sino se desliza, controlando las deformaciones de todo el macizo rocoso. Eso va a ser la BA, B, os digo 5A, 5B, o sea, tenemos entonces variantes en cada uno de los tipos o categorías de excavación. Vamos a tener, ¿ya? Bien, aquí acabamos esa primera parte. Eso sí, yo voy a corregir un poquito, mejorar un poquito y después se los voy a mandar muy pronto. ¿Qué tengo que ver acá? Aquí se acaba esto, entonces yo voy a abrir la segunda parte de este capítulo. ¿Ya? Estoy aquí en unidad 9. ¿Dónde está la parte 2? Esta es la parte 2. Parte 2. Lo he dividido en dos porque resulta muy pesado un solo archivo con todo esto. Sigamos con esto todavía, ¿ya? O sea, un poco más de paciencia, vamos a seguir avanzando un poco. Pero antes de seguir con mis calculitos y mis modelos analíticos, sí tenemos que repasarlos, vamos a recordar esto que es de un autor anónimo, pero creo que sintetiza lo que es la ingeniería estructural. Todo civil sabe de estructuras, muchos de ustedes van a hacer la mención de estructuras y también geotécnica, ¿no? La ingeniería estructural y geotécnica, ¿qué es? Ojo, el arte de usar materiales que tienen propiedades que solo pueden ser estimadas. O sea, mira, aquí tenemos una incertidumbre tremenda, porque sabemos que los materiales definitivamente son variables estocásticas. Creo que en el capítulo 7, que ya les he mandado, ¿no? El capítulo 7 les he mandado sobre el diseño geotécnico. ¿Quién me dice? A
A ver, alguien que tome la palabra. Capítulo 7 y capítulo 8 en bioinge. He mandado. Ya, ahí hicimos un ejemplito incluso sobre la resistencia a la compresión simple del hormigón. Y vemos que definitivamente es un valor estocástico también, ¿no? O sea, ustedes ingenieros jóvenes tienen que cambiar un poquito su chip. Componente químico, ¿no? Un aditivo para que eso funcione bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a controlando a pesar de que sigue siendo estocástico. O sea que aquí en la geotecnia estamos más fregados, ¿no? Porque es cantidades reales que pueden ser simplemente analizadas aproximadamente. Y aquí no quiero defraudarlos en sentido de que los modelitos que hacen, hacemos todo un proceso de esquematización, ¿no es verdad?, de una obra determinada. Nos imaginamos una obra en 3 dimensiones ahora, muy bonito, la estructura de un edificio, digamos, de hormigón armado, ¿no? Donde finalmente reemplazamos columnas y vigas por elementos lineales, ¿no? O sea, discretizamos la obra, y si son en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, o la losa, etcétera, etcétera. Pero eso, estructuras reales que son analizamos aproximadamente. Aquí tenemos incertidumbres epistemológicas, ¿no es verdad? Fíjense ustedes, están fregados. O sea, no hay nada, pues, imposible que alguien me diga, yo calculo con 1% de exactitud. Yo simplemente muevo la cabeza y digo, caramba, la persona que dice eso no llega a comprender la esencia de lo que está haciendo realmente, ¿no? Y finalmente construimos, mire, materiales que no tienen parámetros que son estocásticos. Aquí que tenemos limitaciones epistemológicas de conocimiento, incertidumbre. Y todo esto tiene que resistir fuerzas que también no son conocidas con precisión. Eso más, ¿no es verdad? Eso más, porque aquí asumimos y ponemos carguitas y voy a tomar 1,1 la carga muerta por 1 más 1,6 la carga viva y qué sé yo, con coeficientes de mayoraciones y qué sé yo, para tener una solución razonable y que me ofrezca cabalmente esa seguridad pública. Mi obra tiene que satisfacer lo que me pide la sociedad, ¿no? De tal manera que nuestra responsabilidad frente a la seguridad pública es satisfecha. Y aquí tenemos el gran problema, ¿no es verdad? O sea, no se olviden nunca, por favor, de este mensaje. Me parece tan bueno, por eso lo he puesto. Es un autor anónimo, no sabemos quién escribió esto. Alguna vez se los presentaba a ustedes en inglés, pero ahora he decidido traducirlo para que la cosa esté aún más clara. Que sepamos como ingenieros que nuestra intuición y la experiencia que ustedes tienen ahora como ingenieros jóvenes van a ir ganando y ampliando esa su experiencia, tiene mucho que ver con la comprensión de lo que uno tenga a observar, ¿no? Estamos bien limitados además en interpretar la realidad, porque la realidad la interpretamos a través de nuestros órganos que nos conectan con el medio que tenemos, ¿no? La vista, el tacto, que son importantísimos, el oído, escuchamos, y para eso, por eso se ha desarrollado el idioma, que es fundamental para el entendimiento entre todos, entre alguna especie, ¿no? En este caso la especie humana, ¿no? Y además, ojo, que no hay solo un idioma, ¿no? Hay tantos idiomas en el mundo, pero pero nos entendemos. Podemos entonces manifestar nuestro entendimiento de la realidad. Y siempre esa realidad es tan compleja, tan difícil, con tantas incertidumbres, que lo que hagamos siempre es una cosa aproximada por el momento. De acuerdo a 50, 100, 200 años de aquí para adelante, seguramente vamos a saber mucho más, vamos a poder predecir
todo con mucho más, nos vamos a poder acercar mucho más con los calculitos, los modelos, las discretizaciones que hacemos de nuestras fuerzas y de todo lo demás, ¿no es verdad? Y ese, pero es nuestro gran mandamiento. Y considerar eso es importante, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí les muestro esto ya hace muchos años, en un túnel en el norte de la Baviera, en Alemania. Así, se estaba construyendo un túnel para la línea férrea de alta velocidad, un macizo rocoso que tenía un RMR de un 35, era somero el túnel, no estaba más de 80 metros, pero aquí ya pueden ver ustedes, ¿no? Las hechas de acera, los pernos de anclaje y el hormigón proyectado. Aquí teníamos un hormigón de 25 centímetros en este caso, y aquí trabajando en la calota como tal, ¿no? ¿Verdad? Fíjense ustedes, ese es el ambiente típico, les muestro esto para romper el hielo del sueño que ya tienen algunos, y que vean que ese es el ambiente que tenemos una obra de este tipo, ¿no? Una obra subterránea, de iluminación permanente. Aquí había muy poca agua, por suerte, en este tramo que estaba excavando, ¿ya? Pero bien, entremos y hablemos un poquito del análisis y numérico, el analítico. ¿Y cuál es nuestro planteamiento básico del problema? Eso quiero repetir un poco por lo que han hecho en alguna otra materia, y si no han hecho, escucharlo ahora por primera vez, que espero que hayan hecho, o si no lo van a ver, sin duda tienen que ver todo esto en la materia de la mecánica del medio continuo, ¿no es verdad? Que algunos todavía no han hecho y otros deben estar haciendo ahora o van a hacer el próximo semestre. Ok, ¿cuál es el planteamiento principal que tenemos? Lo que nosotros tenemos que hacer simplemente, la definición es bien sencilla, es definir el campo de esfuerzos y el campo de deformaciones o desplazamientos en un medium determinado, ¿no? Donde tienen sus parámetros típicos de materiales que no los conocemos muy bien, pero en fin, van a tener que ver eso. Y, o sea, estamos hablando del campo de esfuerzos o tensiones. Y después el campo de deformaciones, como tal, ¿no es verdad? Porque de ahí yo deduzco y voy a relacionar con los desplazamientos. En sí, entonces, el problema de equilibrio en un medio continuo tiene que ver con un tensor, tensiones o esfuerzos, con un tensor, deformaciones unitarias, y con los desplazamientos de cualquier punto en ese medium, en ese volumen que estoy estudiando, ¿no es verdad? Esto significa entonces que vamos a tener 15 variables. ¿Por qué? Porque el tensor, esfuerzos o tensiones, ¿sabe qué? Para que no se compara, yo uso mucho más, porque a veces tensión se confunde rápidamente uno con tracción, ¿sí o no? Entonces mejor es aquí hablar de esfuerzos. Yo creo que cuando hablamos de esfuerzo, caramba, me faltó la Z acá. Esfuerzos, ¿ya? En 6. Es un tensor de segundo orden. Ustedes saben, y si han estudiado en álgebra lineal, que un tensor de segundo orden lo represento yo por una matriz 3×3, ¿no? Simétrica. Ojo, es bien importante. Eso vemos haciendo un pequeño equilibrio de un volumen infinitamente pequeño de X, de Y, de Z en el espacio, ¿no es verdad? Tengo 6 esfuerzos entonces en este tensor de segundo orden. Tengo 6 deformaciones unitarias. Y aquí, ¿sabe qué? Es bien importante, tengo que ser más claro aquí. Y aquí voy a poner deformaciones unitarias. Deformaciones unitarias. ¿Ah? Y porque hay una diferencia bien grande. Y tengo 3 desplazamientos, U, V, W, ¿ya? O sea, evidentemente tengo aquí 15 incógnitas. Ya ustedes saben, eso se han aprendido desde la física, isostática,
hiperestáticas y bueno, todo lo demás, todo lo que han visto en estructuras de resistencia a materiales que tienen dos materias, que si tengo 15 incógnitas, para resolver mi problema, yo necesito 15 ecuaciones que contengan estas incógnitas. Si no, mi problema no es determinístico, no está determinado, ¿no es verdad? Entonces, ¿y cuáles son esas 15 ecuaciones que yo necesito para resolver mi problema? Son cabalmente, eso conocemos, las 3 ecuaciones de equilibrio. Eso está muy fácil, ¿no es verdad? Y partimos del postulado, el segundo postulado de Newton, ¿no? Donde dice que la sumatoria vectorialmente, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración vectorial, que yo puedo escribirla en un sistema de ejes cartesianos en X y Z, ¿no? Voy a tener 3 ecuaciones de equilibrio, ¿de acuerdo? Voy a tener 6 ecuaciones de compatibilidad. ¿Cuáles son esas ecuaciones de compatibilidad? Son esas ecuaciones que me ligan, que me relacionan cabalmente las deformaciones unitarias con los desplazamientos unitarios. Y voy a tener 6 ecuaciones constitutivas, la ley constitutiva, que me relacionan esfuerzos con deformaciones. O sea que evidentemente yo tengo 15 incógnitas y tengo también a mi disposición 15 ecuaciones. Por lo tanto, mi problema es resolvible, lo puedo resolver. Y esa es toda la base, todo el fundamento de toda la mecánica del medio continuo. Vamos a suponer, evidentemente, que no estamos viendo microscópicamente el sólido, sino lo vemos como un continuum caracterizado por lo que podemos observar nosotros externamente en forma fenomenológica, ¿no es verdad? Y medimos. O sea, entonces, ¿qué es lo que tengo? 6 ecuaciones acá, ¿no es verdad? Que me relacionan a compatibilidad, 6 ecuaciones de compatibilidad, perdón, que relaciona el desplazamiento con la deformación. ¿Ya? O sea, W con las deformaciones, que es un tensor de segundo orden también. Tengo mi ley constitutiva, que me relaciona las deformaciones con los esfuerzos. Esto es evidentemente definido, hay modelos matemáticos, pero lo definimos en principio experimentalmente. Aquí entra la gran experimentación, si quieren ustedes, ¿no es verdad? Esto es biomatemática, también son modelos abstractos donde usamos el lenguaje de las matemáticas para definir el problema. Y voy a tener 3 ecuaciones de equilibrio que me relacionan los esfuerzos con las fuerzas. Es lo que tenemos entonces, ¿no? De aquí saco 6 ecuaciones, de aquí saco 6, de aquí saco 3. Si yo voy sustituyendo una en el otro, si yo aquí sustituyo aquí los esfuerzos sustituyo por las fuerzas, y de aquí yo sustituyo las deformaciones por lo que he encontrado acá, que al final de cuentas van a ser también las fuerzas, entonces encuentro finalmente una serie de ecuaciones donde voy a tener como incógnitas de todo mi sistema directamente los desplazamientos como tal. Es lo que hacemos entonces en la sustitución que hacemos, ¿de acuerdo? Los desplazamientos con las deformaciones unitarias, es la cinemática. Las deformaciones unitarias con las solicitaciones internas, que eso es la ley constitutiva, y las soluciones internas con las ecuaciones de equilibrio, las relaciones con la carga externa. Y finalmente, entonces, esa carga externa la combino con los desplazamientos, que van a ser mis incógnitas del problema, como tal. ¿No es verdad? O sea que, al final, fíjense ustedes cómo se construye todo el andamiaje para hacer nuestros calculitos y todo. Y esto voy a tratar de aplicarlo en forma bien sencillita ya unidimensionalmente cuando hablemos de las curvas características del sostenimiento como tal, ¿de acuerdo? Pero bien, sigamos adelante. Leyes constitutivas, es bien importante, son 6 ecuaciones. Y decía yo hace un momento que eso es totalmente experimental. Pero ¿cuáles son los modelitos que tenemos? Porque el experimento, y aquí debería colocar un ejemplo de un ensayo en laboratorio,
¿no es verdad? Que puede ser tridimensional, que se va a parecer a este modelo último, acá, ¿ya? Y vamos a tratar de acercarnos a esa realidad con modelitos matemáticos simplificados. El modelito que más se acerca por el momento para resolver nuestros problemas es este modelo elastoplástico, elasto ideal plástico en sí, ¿no? Elástico ideal plástico. Ya esto deberían haber visto en otra materia, no nos vamos a detener mucho acá, pero donde tenemos dos rangos, el rango elástico y el rango plástico. Al rango elástico yo tengo la ley constitutiva de Hooke, ¿no? Hooke, como está escrito acá, que me relaciona el tensor esfuerzos con el tensor de formaciones unitarias. Y aquí una matriz, ¿de acuerdo? Aquí fíjense una matriz entonces de 6 por 6, donde voy a tener elementos de acuerdo a lo que puede, coeficientes, si quieren ustedes, de acuerdo al ensayo que pueda hacer la práctica, ¿no? Y el rango plástico, aquí definimos, y todo esto viene de los análisis de hace 100 años, para que se desarrollaron para poder simular, poder predecir el comportamiento del acero, sobre todo, ¿no? No de suelos, eso se aplicó mucho tiempo después, como tal, ¿no? Entonces voy a tener una superficie de fluencia que también para nosotros va a ser una superficie de rotura, si quieren ustedes. Y aquí usamos Hooke and Brown, Moore-Coulomb, por ejemplo, sin una dificultad. No una función f, que es una función del estado de esfuerzos, es el estado de esfuerzos. No se olviden que usamos acá, la han debido enseñar en las matemáticas, la nomenclatura de Alberto Einstein, ¿no? Donde I y J varían de 1 a 3. ¿Ya? O sea, aquí, ahí saco cabalmente la matriz del tensor de segundo orden de los esfuerzos, que es una pequeña matriz de 3 por 3, con 9 elementos. Y aquí este epsilon, que son parámetros del material, son los llamados parámetros geomecánicos, ¿no es verdad? Nosotros sabemos que si estamos usando una superficie de fluencia, que sería la de Moore-Coulomb, aquí voy a tener dos parámetros geomecánicos, ¿no es verdad? Una cohesión y un ángulo de fricción interno, como tal. Si estoy usando Hooke and Brown, claro, aquí se me complica un poquito más esto porque voy a tener más parámetros geomecánicos, que tampoco son muchos, ¿no? Aquí voy a usar finalmente, ya sabemos, ¿no? Son la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, el coeficiente petrográfico, voy a usar el GCI, ¿no es verdad? Y otro parámetro del material, que en sí no es tanto el material, sino el tipo de excavación que voy a hacer, que es el coeficiente de perturbación D. Eso ya saben ustedes. O sea, de acuerdo a la función que se emplee, vamos a tener diferentes valores acá, ¿no es verdad? Bien, y en esta teoría de la plasticidad, ya no podemos entrar más en detalle, pero basta con que sepan ustedes que vamos a tener un potencial plástico. Es decir, la teoría de la plasticidad se supone que vamos a tener unas deformaciones plásticas permanentes, ¿ya? Que van a ser función del potencial plástico, de la derivada del potencial plástico de esta función respecto a los esfuerzos, ¿ya? Y tenemos una plasticidad asociada, decimos, cuando F es igual a G. Entonces estamos en una plasticidad asociada, que en muchos casos la usamos también. Bien, y después, bueno, tenemos una serie de otros comportamientos como este elastoplástico con endurecimiento, ¿ya? Donde vamos variando, donde tiene que haber una ley de endurecimiento. Aquí es donde se van complicando las funciones, ¿no? O elastoplástico con endurecimiento y reblandecimiento, donde vamos perdiendo capacidad portante. Y de hecho, a ver, un rato, debo decirles que esto es bien importante porque ha sido la base, ese comportamiento que podemos ver cuando hacemos un ensayo en la prensa, en el laboratorio, con deformación constante,
Entonces vamos a controlar la deformación. Vamos a ver que una vez que se llega al punto máximo, se sigue deformando el material, o sea, se van formando ya de microfisuras a macrofisuras y va bajando la capacidad portante. Y esa capacidad no llega a cero siempre y cuando se tenga un estado de tensión tridimensional, o sea, haya un confinamiento. Y ese es un criterio fundamental que estamos usando ahora, básico, que es uno de los principios que vimos al principio del capítulo, en obras subterráneas, que es mantener el estado tridimensional de solicitaciones. Porque así, a pesar de grandes deformaciones, no pierdo una cierta capacidad portante. O sea, no pierdo toda la resistencia que tiene el medium, el macizo rocoso como tal, ¿no es verdad? Bueno, son los modelos más complejos que tenemos, donde además podemos hacer variar la rigidez cuando se hace una descarga, en este caso una descarga constante y en este caso una descarga donde vemos que varía ese coeficiente de rigidez, ¿no es verdad? Bueno, es el modelo más complejo con más variantes como tal, ¿no? Donde tenemos un cambio del potencial de plasticidad como tal, ¿no? Ok, o sea, van variando además las variables. Aquí, en el modelito más sencillo, que es el que vamos a aplicar, o podemos aplicarlo en forma analítica, haciendo otras hipótesis, resulta que son variables constantes, son invariables, entonces intrínsecas al material, en las dos funciones que podamos definir como tal. Lo que debería escribirse acá simplemente entonces es el hecho de que la deformación plástica, ¿de acuerdo? Es una función, es proporcional a este potencial plástico, es la derivada parcial del potencial plástico respecto a los esfuerzos, ¿ya? Ok, es la teoría. Vamos a usar entonces esta como ley constitutiva, como tal. Y yo les digo que aquí no hemos avanzado mucho en el mundo. Esto viene de mi tesis doctoral de hace tantos años. Y he revisado y sigo revisando el tema porque es un tema que me ocupó tiempo y trabajé mucho en esto. Y resulta que no hemos avanzado mucho. Lamentablemente seguimos todavía con el estado del arte que teníamos hace tantos años. Y seguimos aplicando. Lo que sí hemos avanzado mucho en que muchas de esas leyes ya han sido introducidas en los algoritmos, en los programas que tenemos a nuestra disposición. Bien, este modelito elastoplástico, que es el que vamos a usar, vamos a diferenciar tres casos. Y el que aplicamos realmente es este, el elastoplástico perfecto, ¿no? Para resolver problemas analíticamente. Y también numéricamente, ¿no? En forma rápida y sencilla, depende de la obra y la discretización y el número de elementos que vamos a adoptar. Aquí tenemos que se da, y podemos suponer un comportamiento elástico, rotura frágil, elastofrágil, por eso lo llamamos rotura frágil, y plástico perfecto. Eso todavía podemos captar en el modelo analítico que vamos a hacer. El elástico plástico con reblandecimiento ya no, o sea que no una caída súbita inmediata acá, que no tiene mucho que ver con la naturaleza, ¿no? Eso ya tiene un poco más que ver con la naturaleza, con un comportamiento de este tipo, ¿no? Puedo ir, porque aquí yo este comportamiento real, yo lo puedo simular, digamos, aproximarme matemáticamente con un comportamiento elástico, un reblandecimiento lineal y después aquí una plasticidad perfecta, ¿no es verdad? Que es lo que tengo acá, ¿ya? O sea, elastoplástico con reblandecimiento. Este es cuando reduzco, bueno, la pendiente aquí es negativa de esta función de trabajo que tengo el material, esto lo llamamos reblandecimiento. Bueno, y el elastoplástico perfecto, ¿no? Que es el que usamos mucho. Estamos usando la
en la práctica. El modelito que usamos nosotros para hacer nuestro hormigón armado, etcétera, etcétera, prácticamente está basado en este elasto plástico perfecto. Aunque yo sería de la opinión que deberían usar un poquito más este. Depende, midiendo bien, definiendo bien en el laboratorio cuánto va a ser esta pérdida de resistencia que vamos a tener en esta curva de trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar. ¿Ya? Ok. Y no se olviden, simplemente aquí tal vez voy a aumentar una figurita más. Ya hemos visto figurita en otro capítulo. Es la representación de Hooke and Brown en el espacio de los esfuerzos, donde los ejes ahorita son los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y esa es la superficie. Una superficie yo defino con la formulita Hooke and Brown, donde definimos claramente un espacio. Lo que cae aquí dentro de este cuerpo son combinaciones de esfuerzos posibles, físicamente posibles. Lo que está afuera de esta superficie, de este cuerpo, es físicamente imposible, ¿no es verdad? Lo máximo que podemos tener entonces es una combinación de esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3 que esté sobre esta superficie. Y la teoría de la plasticidad desarrollada por von Prandtl, von Karman y qué sé yo, es que esa deformación infinitamente pequeña plástica siempre va a ser perpendicular a esta superficie. Esa es la gran hipótesis que hacemos para hacer un análisis elastoplástico. Y aquí también lo que se hizo hace 100 años, aplicamos también en el caso de un medium que sea el terreno como tal, ya sea macizo rocoso altamente fracturado y que sea un suelo como tal, ¿no? Yo pienso que si esto, si no han visto, tienen que ver la materia del medio continuo como tal. Y esta es la ley generalizada de Hooke, ¿no? Y es generalizada porque normalmente hacemos el experimento en forma uniaxial, ¿no? Donde definimos para un medium homogéneo, isótropo, definimos dos parámetros mecánicos de formación importantísimos. Es el módulo de deformación o el módulo de Young, lo llamaríamos en la ley de Hooke, y el coeficiente de Poisson, ¿no? El coeficiente de Poisson, eso hemos hablado un poquito también en el capítulo 5, o sea que tener que estudiar un poquito más ustedes, repasar. Y yo sé que andan ustedes bien desfasados, yo diría, con esta parte del manejo de las matemáticas y las teorías de la elasticidad, de la plasticidad, que me la ponen en el último semestre cuando debería estar bien abajo, ¿no? En la formación de ustedes. Apenas han visto lo básico de la física y de las matemáticas, ya deberían haber estudiado la mecánica del medio continuo, incluso antes de ver análisis numérico, porque todo eso es la base para después hacer el análisis numérico, ¿no? Pero lamentablemente estamos un poquito chuequitos, pues, es decir, nuestro plan de estudios debería ser optimizado, ¿no es verdad? Aquí yo estoy usando directamente ya las coordenadas cilíndricas, ¿ya? De eso les voy a hablar después una vez, ¿ya? Para macizo rocoso hemos dicho, vamos a usar Hooke and Brown, ¿no? Y si lo linearizamos, usaremos entonces Moore-Coulomb, pues vamos a utilizar Moore-Coulomb, pero usamos Hooke and Brown, ¿de acuerdo? Y esta es la ecuación generalizada del criterio de Hooke and Brown, que la puedo complicar tremendamente, no lo voy a hacer con ustedes, para usar las invariantes de los esfuerzos, ¿no? Y no se olviden nunca, Hooke and Brown siempre está trabajando con esfuerzos efectivos. Este superíndice significa esfuerzos efectivos. ¿Ya? Y segundo, bien importante, una ecuación de este tipo tiene que ser siempre adimensional. Y evidentemente es adimensional, porque si yo divido acá la parte izquierda y la parte derecha por el esfuerzo, por la resistencia a la compresión simple, la roca intacta, aquí no voy a tener dimensión, aquí tampoco, y esto que está elevado es lo que está entre paréntesis, elevado a la A. De hecho, ya es adimensional, porque este B es adimensional, todo es el B.
Ah, miren ustedes, aquí tengo un error. No sé, a ver un ratito. Uy, ahora sí me doy cuenta. No sé si aquí puedo cambiar. Ay, sí, qué bien. Puedo cambiar acá. Uy, uy, uy. Ese es B chiquitito. ¿Ya? Porque si no, estamos fregados, ¿no? Aquí está B subíndice B pequeño y aquí está B mayúscula. Entonces, por suerte, estas funcioncitas las he hecho editables. Menos mal, menos mal. O sea, todo esto siempre es adimensional. Ustedes fíjense muy bien, esta ecuacióncita es adimensional. O sea, no importa las unidades que esté usando, esté en el sistema imperial, en el sistema animal, en el sistema MKS internacional, siempre va a cuadrar, ¿no es verdad? Porque los parámetros son adimensionales. Todo es adimensional acá, ¿no es verdad? Bien, y vamos a usar. Y aquí aparece nuevamente ese coeficiente petrográfico, el MI, ¿no? Y aquí la variable está GSI, que sacamos de las plantillas, de las láminas de Hooke, o podemos también usar las relaciones que tenemos en función del RMR, pero intrínseco. No se olviden nunca de eso, intrínseco. Y aquí el factor de perturbación D, que varía de 0 a 1, ¿no es verdad? O sea, por eso decíamos que en el criterio de rotura de Hooke and Brown, generalizado, tenemos cuatro coeficientes, 4 parámetros mecánicos que son independientes. ¿Cuáles son esos 4 parámetros? No se me olviden nunca, por favor. La resistencia a la compresión simple, la roca intacta, que tenemos que hacerla experimentalmente o un poco indirectamente con ensayos de carga de punta o usando finalmente el martillo de Smith. O finalmente, cuando estamos en estudios preliminares, adoptamos un valor en función a la descripción que tenemos de la roca, ¿no? Su textura y su origen de la roca, y vamos a establecer un valorcito aquí para sigma CI como tal, ¿no? Después voy a tener entonces como segundo el MI, este coeficiente petrográfico, que en sí resulta de los análisis triaxiales que podamos hacer en laboratorio. Normalmente no podemos hacer, por lo menos ahorita en Bolivia, hasta ahorita no tenemos tenemos el banco de prensa, la prensa, pero no tenemos el dispositivo especial que se llama la celda de Hooke para poder hacer ensayos triaxiales que me permitan determinar el MI. O sea, echamos mano a la experiencia mundial para sacar el MI, ¿no? Eso hemos visto en el programita RockLab. El GSI, ¿no? Que es el índice de resistencia geológica de Hooke, lo definimos, tercero, ¿no? Y el cuarto es este coeficiente de perturbación. O sea, si no tengo los 4 coeficientes, no puedo resolver problemas, si quieren ustedes, tengo que tenerlos como tal. Y es formulitas que son empíricas, ¿no? Se las llevamos a Hooke and Brown, que han trabajado en esto, y después Hooke y algunos otros investigadores del Colegio Imperial en Londres y también en Australia, ojo, ¿no? Tenemos estos resultados de todo ese trabajo que hicieron Hooke and Brown sobre todo, y que publicaron finalmente, inicialmente, en el año 80, donde aquí en lugar de A tenían simplemente un medio, de una raíz, como tal. Esto, por favor, vuelvo a repetir ya hasta el cansancio, si quieren ustedes, pero esto sí que tienen que saber. Y vamos a tener un examen oral todavía, por si acaso, y yo les preguntaré esto, ¿ya? Y llamaré a uno por uno, aunque ahora estamos discutiendo, vamos a esperar un poquito más, una semana, 10 días, para ver cómo anda el grado de contagios en el país, en Cochabamba específicamente, y también en la universidad, para ver de hacer exámenes presenciales. O sea, vayan alistándose porque vamos a hacer el examen presencial por grupos, respetando todas las normas de bioseguridad. Nos vamos a sentar 2 horas, lápiz y papel y maquinita de calcular, y adelante jóvenes a trabajar la parte teórica y unas 2 cosas sencillas como parte práctica. Vamos a tener un segundo examen o examen final presencial, por si acaso. Ya están bien advertiditos ustedes, ¿ya? Bien, de todas maneras acabamos de hablar de las grandes incertidumbres que hay, ¿no es verdad? Y fíjense ustedes, yo tengo que
partir de la incertidumbre que tienen mis coeficientes básicos, ¿no? Sigma CI, MI, GSI y D. D no tanto porque es una hipótesis que hacemos respecto al impacto del tipo de construcción, de la metodología de construcción que estoy aplicando, ¿no? O sea, si bien es aleatorio, pero no lo vamos a aplicar, pero sí vamos a aplicar sobre todo estos tres valores como tal, ¿no es verdad? El GSI, la resistencia a la compresión simple a la roca intacta, y el MI, que son aleatorios y tienen su incertidumbre, que tienen una cierta distribución. Aquí tengo que aplicar lo básico de la estadística, ¿no es verdad? De la estadística que llamamos frecuencial, además, y normalmente tenemos la suerte de que la función de densidad normal, o sea, lo que llamamos de Gauss, del matemático Gauss, ese alemán, nos ayuda a describir satisfactoriamente toda la distribución frecuencial que tenemos de esas variables, ¿de acuerdo? Bien, eso yo lo voy a usar. Voy a aplicar todo el sistema de simulación de Monte Carlo, que es una simulación matemática aleatoria de cualquier número que tenemos, ¿no es verdad? Que lo podemos hacer hasta con Excel o con cualquier programa, y voy a sacar mis valores, los valores que yo necesito para resolver mi problema. O sea, voy a sacar entonces básicamente este S, fíjense ustedes, este MB, ¿no? El S, el MB, el exponente, esas funciones, y también el módulo de deformación, si quieren ustedes. Fíjense, de aquí voy a sacar esos tres parámetros. O sea, porque yo no tengo ahorita, evidentemente, la función de densidad de MB, de S y de A. Bien, en función de las funciones aleatorias de las variables que tenemos acá al plantear Hooken-Brown, eso lo puedo hacer así fácilmente, los encuentro, y si yo hago una otra simulación más de Monte Carlo, yo puedo entonces también de toda esta interpretación linearizar Hooken-Brown para tener parámetros estocásticos de los parámetros geomecánicos de una linearización de Hooken-Brown, o sea, de Moore-Coulomb, como muestro aquí, ¿ya? Y voy a sacar de ahí, evidentemente, el C y el Phi y la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción del macizo rocoso, ¿ok? Bien, o sea, eso les doy nomás como complemento, porque no vamos a aplicar eso, ya va mucho más de lo que ustedes tienen que aplicar, y no saber de conocer. Conocer es una cosa, saber es otra cosa, ¿no es verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Conocer es conozco qué, pero saber es entrar al detalle, para mí. O sea, yo hago una diferenciación entonces de ese verbo, de los verbos conocer y saber. Saber tiene que ser más, saber pues. El que sabe, sabe, el que no a la universidad, decimos, ¿no es verdad? El que sabe, sabe, y el que no a San Simón. Sería lo mejor, pero últimamente ese dicho ya no está funcionando bien, porque me han dicho, no, mejor iremos a la UPB, ¿cómo era? UPB o a la Univalle, me han dicho. Me he tenido que callar, porque creo que en parte a veces tienen razón. Nos estamos fallando mucho como San Simón con ustedes. Es mi humilde opinión, no quiero criticar a nadie. Yo puedo ser uno de los causantes también de esa debacle que tenemos académica en San Simón, pero como no nos evaluamos, como no sabemos dónde estamos, no podemos introducir las medidas de corrección para mejorar la calidad académica que debe tener la formación que tienen ustedes, que va acompañada, sin duda alguna, de la capacidad de investigación que deberíamos tener en la universidad, en San Simón, ¿no es verdad? Hacemos algo. Los únicos que nos salvan y nos lavan la cara un poquito, ahorita por el momento, es el equipo de trabajo del laboratorio de hidráulica, y se está perfilando poco a poco el laboratorio de resistencia a materiales. Tenemos equipo muy importante y moderno. Geotecnia, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar todavía. Se hace lo que se puede, pero no hay compresión de las autoridades para mejorar el trabajo. Ok, pero es otra cosa, ya charlaremos alguna vez sobre eso. Aquí tengo unas formulitas empíricas que vamos a necesitar para hacer nuestros trabajos, ¿no?
Es decir, ustedes saben que estoy hablando de un medio homogéneo, uniforme, isótropo, y todo lo que es deformaciones, acabamos de ver en la funcioncita de Hooke, una verdad generalizada, hay dos parámetros importantes, ¿no? Es el módulo de deformación, que lo llamamos EMR. En este caso, sabe que aquí no está clarito, ¿no? Por si acaso voy a escribir acá, para que esté aún más clarito, EMR, ¿ya? Que está aquí, son sus formitas. Ese es el EMR, y tenemos varias. Es un problema serio para nosotros porque el EMR, o sea, el módulo de deformación, llamémoslo si quieren elasticidad, mejor es hablar de deformación, del macizo rocoso, es está muy feo esto. Permítame que lo haga más chiquitito esto, ¿ya? Para que sea más bonito, para que sea más potable. Pondremos así así está bonito. ¿Ya? Es algo empírico. Y se lo tiene en función a las clasificaciones del macizo rocoso. Básicamente, y vean casi toda la fórmula aquí, está en función del RMR, por ejemplo. Tenemos la función sencilla de Wieniawski, que me decía que y todo esto, ojo, es bien importante además que no está escrito aquí en gigapascales. ¡Ay, caramba! Aquí en este primero no dice gigapascales. Y no sé si esta tablita la tengo editable. No la tengo editable, van a disculpar. Siempre en gigapascales, ¿ya? Por favor, siempre en gigapascales. El EMR tiene que estar en gigapascales. Aquí voy a anotar eso entonces. Ustedes saben que hablamos de los módulos de deformación en rocas, macizos rocosos, la mecánica de rocas en gigapascales, y cuando estamos hablando de suelos, hablamos en megapascales, el módulo de deformación. ¿Ya? Tengo la formulita de Wieniawski, creo que es no sé si es el 74 o el 89. Después apareció Serafín Pereira, un brillante ingeniero e investigador, especialista en empresas de arco, sobre todo en Portugal. Era investigador en el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil en Lisboa. Propuso entonces esta ecuacióncita para RMR menor a 50, es para RMR mayor a 50, ¿de acuerdo? Barton también apareció con sus formulitas, ¿no? Donde introduce, creo que ya hemos introducido ese concepto, el sigma C, que es un sigma corregido, Q corregido, ¿no? Un índice de calidad de Barton corregido, y se lo corrige en función a la resistencia a la compresión simple de la roca normada por una resistencia a la compresión simple de la roca intacta de 100 megapascales. Está normada, ¿ya? O sea, encontramos esta ecuacióncita. Podemos usar también las ecuaciones que nos propone Hooke et al. Después, y varios otros autores, ¿no? Esto ya ha tenido que ser de Hooke et al. En 95 a 2000. Debía colocar aquí los años, ¿no? Es bueno ver. Y claro, aquí me hace una diferencia si es para sigma C mayor o menor a 100 megapascales, ¿no? Tenemos una última, eso sí sé que es del 2005, Dirichlet y Kaiser, proponen esta ecuacióncita, y Hooke y Dirichlet 2006 proponen una fórmula un poco diferente en función a decir verdad, de un coeficiente que sería el coeficiente correspondiente al módulo de deformación de la roca intacta. Más claro y sencillo es Galera y Celada, entre otros, que nos proponen esta ecuacióncita. O sea, fíjense, tenemos una gama de ecuaciones acá.
que las vamos a ver enseguida un poquito más cerca. Y vamos a usar, cuando tenemos que definir el coeficiente de Poisson para los calculitos, para meter datos en un programa, ¿no? Esta ecuacioncita que nos propone Wieniawski, ¿ya? Es una propuesta de Wieniawski de hace muchos años ya, ¿ya? Ahora, si nosotros graficamos un poco este módulo de deformación en gigapascales del macizo rocoso con el RMR, bueno, aquí hay diferentes formulitas, ¿de acuerdo? Aquí está, por ejemplo, aquí tengo la formulita sencilla de Serafín. Miren, no es tan lejos este coeficiente de correlaciones, ¿no? De punto casi 7. Pero fíjense con los datos que tenemos de que hay una dispersión bien grande. Y esa es nuestra gran fuente de incertidumbre que tenemos cuando hacemos este tipo de cálculos, que tenemos entradas de cálculos bien, varían un montón, ¿no es verdad? ¿No? Y aquí tengo, por ejemplo, esta otra ecuación, que no está en la tablita anterior, que ni sé de quién es. Esta, que también fíjense que se aproxima, ¿no es verdad? Se aproxima. Y hemos encontrado la fórmula que más, que tiene una correlación más cerca, son estas dos fórmulas. Y mire que no las he escrito, no me pregunten quiénes han producido esto, voy a averiguar, ¿ya? Pero son datos, esto es, si usted agarra todos esos datos y hace todas sus correlaciones, va a encontrar esto como tal, ¿ya? O sea, que aquí tenemos un problema y vamos a tener siempre un problema a resolver. Ahora, el programita RockLab que estamos usando, usted puede elegir, ¿no es verdad? Puede colocar, vamos a usar las formulitas de Hooke y Diederich, y vamos a usar una formulita que no está en esta tabla, tal vez es no la mejor tabla que debería usar, donde el módulo de deformación de del matriz rocoso está en función del módulo de deformación de la roca intacta, que podemos encontrar rápidamente en laboratorio, ¿no es verdad? Y una ecuación un poco diferente a la de Galera, la que está en el programa, no es exactamente esta. En el manualito pueden ver cuál es la formulita que está usando, que es de Hooke y Diederich, ¿ya? No es tampoco esta, creo, porque yo tengo que colocar en el programa, tengo que meter el EI para que calcule, o la relación que tenemos de acuerdo al tipo de rocas del MR con el EI como tal, ¿ya? Pero tenemos herramientas entonces para calcular, para estimar los valores, a pesar de que tenemos una dispersión tremenda. Y bueno, esta es nuestra realidad. Vean ustedes entonces lo que todavía se tiene que trabajar en este campo y tratar de tener fórmulas, expresiones que me den mejor dato, pero que la realidad medida es esta, son los puntitos aquí, los circulitos que se dan, son datos medidos, ¿no verdad? Y aquí tratamos de aplicar, de acercarnos a con una expresión matemática, es lo que estamos haciendo ahí, ¿no es verdad? Pero bien, pero entremos al concepto básico ahorita del cálculo analítico. Vamos a trabajar sobre el cálculo analítico todavía. O sea, vamos a perder todavía 2 sábados con estos calculitos para que tengan un dominio bueno ustedes, para que sean los mejores en el mundo de los ingenieros, geotecnistas y civiles en Cochabamba y en el país, ¿verdad? Estamos buscando lo siguiente, aquí me falta un dibujito, caramba. Es el hecho de que vamos a encontrar y buscar analíticamente, ¿de acuerdo?, la relación entre la presión de contacto, o sea, al hacer nuestro modelito hacemos muchas simplificaciones y vamos a expresar la acción del sostenimiento sobre el macizo rocoso a través de una presión que es también radial en este caso, que es la presión de contacto PI. ¿De acuerdo? PI. Y vamos a buscar la relación que me dé
que exista entre PI y la convergencia o la deformación, el desplazamiento radial que vamos a tener. O sea, vamos a plantear entonces nuestro modelito para encontrar esta relación. Esta relación entre entonces la presión de contacto, entre el sostenimiento y macizo rocoso, y la deformación que voy a tener, que va a ser una deformación radial, desplazamiento radial, ¿ya? Me va a dar esta curva que la llamamos, esta función que la llamamos curva característica del macizo rocoso, como tal, que tiene evidentemente una parte que es primero lineal, y después empieza a haber también deformaciones plásticas que hace que me vaya alejando de la linearidad en este sentido. ¿De acuerdo? O sea, entonces, nuestra misión en este momento va a ser calcular la curva característica del macizo rocoso. ¿Ya? Por otra parte, necesitamos también, que el problema es sumamente complejo para analizarlo analíticamente, necesitamos una serie de simplificaciones. Vamos a buscar la curva característica del sostenimiento, que va a ser esta curva. Y en un comportamiento lineal, ¿de acuerdo? Y verdad que más o menos se justifica porque ustedes saben que si hacemos y vemos el hormigón y el hormigón proyectado también, para intensidades bajas y medias de los esfuerzos, el hormigón se comporta prácticamente linealmente. La relación entre esfuerzos y deformaciones unitarias, ¿no? Es casi lineal. O sea, tenemos que encontrar esta curva característica del sostenimiento. Y cuando juntamos las dos curvas, hay que tener mucho cuidado, y es lo que quiero mostrar claramente en esta figurita, que cuando yo coloco el sostenimiento, ya se ha dado una convergencia, una deformación radial inicial, antes de la aplicación del sostenimiento, este UD, y tengo que tomarlo en cuenta para poder resolver mi problema, ¿no es verdad? O sea, desde ese punto voy a partir para dibujar mi curva característica del sostenimiento, y lógico, el problema es altamente isostático, lo que ustedes quieran, pero es un procedimiento muy bonito, ingenioso, que viene de desarrollo desde, primero hace muchos años, un ingeniero austriaco, creo que era el año 1938, Fener, hizo la deducción elastoplástica con todas las hipótesis, y después siguió trabajando esto Panet, un ingeniero francés, y que nos permite entonces encontrar este punto de equilibrio acá entre el macizo rocoso y el sostenimiento, que es un punto de equilibrio. Y bueno, ese punto de equilibrio ya lo podemos comprender porque acción es menos reacción, ¿no es verdad? Y lo que ejerza el macizo rocoso sobre el sostenimiento, que vamos a expresarlo en esta presión de contacto, tiene que ser igual a lo que ejerce el sostenimiento sobre el macizo rocoso, ¿no es verdad? O sea que, si yo veo desde el punto de vista del macizo rocoso, voy a tener que irme a la curva característica del macizo rocoso. Y bueno, y como acción es menos reacción, definitivamente este tiene que ser el punto, porque esta es la presión que está ejerciendo el macizo rocoso sobre el sostenimiento. Y para que eso esté en equilibrio, tiene que haber una contrapresión de contacto, ¿no es verdad?, que ejerce el sostenimiento sobre el macizo rocoso, que es la misma, tiene la misma magnitud. Y así yo encuentro el punto de equilibrio aquí, que va a ser entonces la solución a mi problema, el modelito simplificado que estoy usando, ¿no es verdad?, que me permite, y eso es importante, me permite
verificar, controlar magnitudes y cantidades de sostenimiento que estoy aplicando. Y aquí vamos a aplicar nuevamente el principio básico que decíamos, que el sostenimiento hay que colocarlo ni muy tarde ni muy temprano, ¿no es verdad? Y no tiene que ser ni muy rígido ni muy flexible. Uno de los principios básicos. Yo les voy a pedir el favor, hoy día mismo les mando la primera parte de esta clase, de la unidad 9, para que estudien eso un poquito y repasen, por favor, muy bien los principios, que hemos quedado con 12 principios, ¿no? De la tunelería moderna. Eso quiero que repitan muy bien y seguramente se les va a aclarar algunas ideas leyendo además el capítulo 2, el libro de Celada, que ya lo tiene, ¿ya? O sea, y es lo que tenemos que encontrar, ¿ya? O sea, son estas dos curvas características que las vamos a presentar en esta forma. Ahora, tenemos un programita, por suerte, que todavía no lo tiene el Rock Support, que está basado en esta teoría elemental de las curvas características, que tiene algunos bemoles más que los vamos a estudiar juntos después, ¿ya? Pero nos vamos a concentrar en el análisis analítico a encontrar estas dos curvas, ¿ya? Bien, aquí mire, aquí no he tenido tiempo de escribir mis formulitas en bonito y tengo aquí todavía mis garabatos que los voy a modificar un poco, ¿ya? Para que ustedes los tengan. Bien, yo les propongo entonces, nos quedaremos acá porque aquí después quiero entrar un poquito a hacerles acuerdo de las ecuaciones de equilibrio en coordenadas cilíndricas. Una pregunta que tengo que hacerles. ¿Han visto en las matemáticas o en alguna materia coordenadas aparte de las cartesianas de X y Z? ¿Han estudiado? ¿Les han explicado? ¿Alguien que me responda, por favor? En análisis vectorial y tensorial. O sea, han estudiado coordenadas esféricas, cilíndricas, polares, ¿sí? Sí, doctor, le hemos dado un repaso. Ya. Entonces yo voy a ir un poquito más rápido sobre esto, pues, ¿no? De tal manera de que les daré la referencia, además. Aquí básicos, hay un librito de Timoshenko que lo han debido ver que se llama Teoría de la Elasticidad. Y creo que lo tengo por ahí en PDF. A un viejo libro, yo lo estudié hace, verdad, yo estudié esto hace 50 años, y que pasa el tiempo, ¿no? Y ese libro se mantiene y sigue siendo un clásico, ¿no? Y vamos a estudiar eso. Entonces, yo les propongo que nos quedemos acá, ya, porque ya se ha hecho la hora prácticamente, y dejar de presentar un ratico. Lo primero que voy a hacer es anular la grabación, ¿no?